Buenas noches y buenos días. Otro Metrópolis con ustedes, otra entrega de este programa, esta vez de nuevo con las restricciones que impone el rebrote de coronavirus, sobre todo en el Gran Santo Domingo, en San Cristóbal y en otras zonas cercanas. La verdad que ya ante este rebrote, lo que nos queda, tal y como decíamos en la promoción del programa, es asumir la responsabilidad ciudadana. Es de verdad inconcebible que nos neguemos a mantener el distanciamiento social, que no nos acostumbremos al uso de mascarilla y que sobre todo, existiendo una cantidad importante de vacunas, existiendo centros para la vacunación para cualquier edad y en cualquier lugar, no asistamos a los mismos. Es verdad que muchos han dicho, y eso ha permitido una especie de fantasía nefasta, que luego de haberse inoculado, pues han tenido el virus. Claro, como dicen los médicos, claro que ha sido posible, porque han sido personas que se inocularon, se pusieron la vacuna, como se dice, pero pensaron que ya estaban libres del virus y salieron a la calle, salieron sin mascarillas, salieron sin cuidar ninguna distancia, ninguna restricción, pensando que ya todo había ocurrido, y eso no es así. Es importantísimo, conforme a las estadísticas del Ministerio de Salud y del Comité Sanitario, la determinación del rango de edad ahora de las personas que están contagiadas, sobre todo a este equipo tan joven que tenemos aquí en el canal trabajando, a todos esos muchachos que han decidido que el teteo es la solución para evitar la angustia, para evitar el encierro. Esos son los muchachos, esa es la población que ahora está en las unidades de cuidados intensivos. Esa es la franja de la ciudadanía que está afectada por el virus, pero algo también terrible e irresponsable es la parte de la población que está transmitiendo el virus a los demás. Hay una serie de restricciones y también una serie de opciones para incumplir las nuevas restricciones, que la verdad lo que hace es apenar a uno cuando la escucha, a una cuando la escucha. Incluyo a Dayana también con el uno y la una. ¿Qué dicen? Bueno, seguimos con las 3 horas de gracia, los teteos van a continuar, nosotros cerramos el bar o cerramos el restaurante y las autoridades no saben que estamos ahí. Y sobre todo, y eso es muy importante, el asunto del transporte. Ya desde hace un tiempo, y eso sí podemos censurarlo, criticarlo, la parte nuestra como ciudadanía, pero también la parte de la aplicación de la ley, el respeto a las restricciones. En los vehículos de transporte público ya hay aglomeraciones. Ahí eso es un foco de contagio. Hace un tiempo y en aras de el despegue económico, con la intención de equilibrar entre salud y, bueno, la economía que necesitamos tener estable, las autoridades se hicieron realmente de la vista gorda con todas esas violaciones a las prohibiciones sanitarias, porque son restricciones que tienen que ver con la preservación de la salud de la mayoría del pueblo dominicano. Quizás nunca pensamos que esto iba a tener estas características. Luego de diciembre y de todo lo que ocurrió, los números no llegaron a las cifras que están llegando ahora. Hubo otro respiro cuando confiamos en la Virgen de la Altagracia y dijimos, bueno, en Semana Santa todos se fueron a las playas, todos se fueron a los ríos, hubo transporte interurbano y nada pasó. Está pasando, y ese es el discurso que ha sido nefasto, reitero,
está pasando, nos vacunamos y mira lo que ha ocurrido. La verdad que el trabajo, y de nuevo vamos a quitarnos el sombrero para reverenciar, reconocer el trabajo del personal sanitario de la República Dominicana, médicos, enfermeras, practicantes. Es un trabajo exhaustivo, agobiante, pero ahí están en las unidades de cuidados intensivos, ahí están en las emergencias, ahí están tratando de buscar debajo de las piedras un paliativo para los síntomas realmente dramáticos de esta enfermedad que tiene el sistema sanitario, no solo de aquí, sino de otros países. Lo tiene de rodillas. Nos queda, reitero, una responsabilidad ciudadana para tratar de frenar este rebrote, este repunte del coronavirus en la República Dominicana. Así que vamos a poner todas de nuestra parte para evitar que se convierta en un desastre nacional. Habida cuenta que nosotros somos uno de los pocos países que sí tiene vacunas, entonces no desperdiciemos esa oportunidad para evitar la tragedia. Ya después de la llamada de las autoridades y después de decirle a los jóvenes de la República Dominicana que asistieran a los centros de vacunación, ha aumentado un poco la presencia de la juventud en esos centros, pero se necesita más. No desperdiciemos esas vacunas, no desperdiciemos ese aval con posibilidades de solucionar o de frenar los efectos nefastos de este coronavirus que de verdad tiene a la humanidad comprometida. Vamos a hacer una pausa para hablar de los 60 años del tiranicidio y también para mencionar un caso muy curioso que va a ser parte del folclore legal y judicial en la República Dominicana. La pausa, Carlos. Bueno, tal como mencionamos, hay algunos detalles judiciales de la acción pública en nuestro país que llaman la atención cuando no provocan risa o quizás algunas decepciones en medio de toda esta fanfarria de Ministerio Público Independiente, de cambio extraordinario judicial, que nos parece que sí existe, pero con determinadas características. Aquí desde agosto sí se está persiguiendo, sí se está tratando de encaminar todo proceso que tenga que ver con crímenes y delitos contra la cosa pública cometido con personas o con algún cargo, con alguna función en el Estado o con colindancias, con complicidades con personas que tienen o tuvieron esa categoría. Pero ocurre que la fortaleza del Poder Judicial, la fortaleza del Ministerio Público no solo sucede cuando se trata de un determinado tipo de infracción. Está pasando en muchos casos, en muchas provincias, en muchos municipios, pero naturalmente hay una especie, y eso ya tiene categoría real de populismo judicial, que con la algarabía extraordinaria, porque ya se han condenado sin juicio oral, público y contradictorio a todos los funcionarios que tienen que ver con corales, con caracoles, con pulpos, y entonces se dejan las demás infracciones. Yo le decía a unos amigos que parece como que hay una especie de amnistía, que todos podemos ahora delinquir y no nos va a ocurrir nada.
si no fuimos funcionarios del gobierno pasado. Hago la introducción porque ha ocurrido algo de verdad curioso, para no usar otro tipo de calificación. Al campamento de las Tres Causales llegó un regalo muy lindo. Era una cajita con unos dulces, con unos brownies. Como al campamento de las Tres Causales llegaron tantas muestras de solidaridad, además de la presencia de personas públicas, privadas, con prestancia para ofrecer no solo la solidaridad a las compañeras que estaban ahí, sino suscribir con la presencia la necesidad de que las Tres Causales sean una realidad en la República Dominicana. Pues imagínense, llevaron camisetas, llevaron sombrillas, aportes para que se confeccionaran pañoletas, para que hubiera agua, para que hubiera refresco, todo eso. Entonces llega este paquetito muy lindo y de inmediato se brinda en el campamento. Incluso había personas de la prensa, camarógrafos, una periodista que estaba, creo que en ese momento solidarizándose o cubriendo la fuente. Pues miren, esos dulcitos le hicieron daño a las personas o a una parte de las personas que lo consumieron, a tal punto que tuvieron que ir a un centro de salud o a varios centros de salud cercanos. Se habló de brownies envenenados. Eso era una especie de atentado. El envenenamiento, dicho sea de paso, es un crimen. Es un crimen, dijeron. Bueno, pero aquí hay que investigar. De inmediato se asistió a la más alta autoridad del Ministerio Público, que también está muy comprometida con esos movimientos sociales y naturalmente con las Tres Causales. Se inició la investigación y no voy a decir que fue fácil, pero hubo una lógica procesal, una lógica, no quiero que se diga procesal en lo que tiene que ver con la aplicación de la ley, pero un procedimiento lógico que abocó con la persona responsable de enviar los brownies. Ella llamó a uno de esos distribuidores de mensajes y de paquetes y se detectó perfectamente la empresa que llevó al campamento por las Tres Causales el paquetito. Entonces se siguió el rastro y se buscó a la persona. La persona no se negó. Y ahora voy a tener cuidado porque aunque no se respete la presunción de inocencia, aunque se juzgue en la calle a todas las personas que tienen una acusación de parte del Ministerio Público Independiente, hay que respetar a toda la ciudadanía que todavía no tiene una sentencia. Se buscó a esta persona y esta persona, con un desenfado de verdad admirable, dijo primero que ella estaba por las Tres Causales, segundo, que ella había ido a ese campamento, tercero, que ella lo que quería con el envío de los brownies, llamar la atención a las autoridades, porque la cosa estaba muy tranquila, muy aburrida ahí en el campamento. Y por eso, y es ahí el detalle, es ahí lo que me llama la atención, pero veo la ciudadanía tranquilita, porque estamos en pulpos, en corales y caracoles y lo demás no tiene importancia. Entonces ella dijo que los brownies lo que tenían era marihuana y que ella compró la marihuana en una esquina de la avenida 27 de febrero, la llevó a su casa e hizo el preparado. Pero que su intención no era matar ni envenenar, sino que las muchachas se entretuvieran un poco con la cannabis. Bueno, se conoció la medida de coerción en secreto como debe ser, o cuidando con la discreción que debe ser para todos los casos. Y se le impuso una fianza a la joven, pero a mí me llama la atención porque al parecer, a menos que en ese proceso, preservando las garantías que cada uno de nosotros como ciudadanos tiene, a menos que el tribunal se enterara de algo que no sabemos y decidió que esta persona, arquitecta por demás,
se tiene que ir para su casa y que si ella compró la marihuana en una esquina, eso no importa. Que ahí hay una derogación in persona de la ley 50. Qué bueno, porque durante mucho tiempo aquí ha habido un movimiento para reconocer la enfermedad de la adicción y decir que la persona que tiene que consumir, pues es una persona que tiene una enfermedad y que no se debe sancionar a quien consume de esa manera, igual que al traficante, al distribuidor y demás. De modo que habrá que buscar la marihuana, quien le guste, en la 27 de febrero, en la esquina que dijo la señora, porque ella está en su casa. No se le aplicó la ley 5088 porque, no sé, las leyes y la independencia y la fortaleza, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, se está utilizando para algunos casos. De modo que esperemos, yo pienso que finalmente esta joven posiblemente se quede tranquila, tiene arraigo, ella es chévere, entonces vayan a buscar su marihuana en el punto donde ella dijo y posiblemente yo tenga más consecuencias que esa joven que no pretendió envenenar a las compañeras por las 3 causales, sino animar el campamento. Interesante movida de verdad, cosas que pasan en la República Dominicana. $60 años es mucho, son 2 generaciones conforme a la calificación de Ortega y Gasset. Son 2 generaciones más la generación que creció y que había estado desde el 30 con nosotros, son los que nacieron también durante la era. Bueno, es un país diferente después del 30 de mayo de 1961. Siempre queda por saber si estamos aprendiendo, hemos aprendido durante 60 años lo que es vivir en libertad, lo que es vivir en democracia. Es evidente que después de las 3 décadas de tiranía, hubo 12 años donde se hacían los esfuerzos de parte de la población por recuperar derechos, por ejercer todas las garantías o reivindicar las garantías constitucionales, y fue difícil. Pero la verdad que el balbuceo democrático comenzó en la República Dominicana después del 30 de mayo de 1961. No estoy de acuerdo con las personas que dicen que no hay cómo aprender lo que fue aquello. Yo pienso que en la República Dominicana existe bibliografía suficiente para conocer el horror del trujillismo, del trujillato, de esos 30 años de oscurantismo y de opresión. Sí hay material suficiente para que si usted quiere saber, sepa. Y para que si usted quiere determinar y ratificar quiénes siguen siendo trujillistas en la República Dominicana, quiénes siguen siendo autoritarios en la República Dominicana, se puede saber. El Archivo General de la Nación tiene todo lo que usted quiera. Las bibliotecas, no solo la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Aquí hay material bibliográfico para saber lo que fue la era de Trujillo. Naturalmente viene todo aquello de que si la escuela terminaba en el 1930, pero eso ahora es muy fácil saber, conocer, adentrarnos. Pero si no fuera fácil y siempre cada año reconocemos el aporte extraordinario que ha hecho a la historia contemporánea de la República Dominicana a René Fortunato, con su poder del jefe 1, su poder del jefe 2, su poder del jefe 3 y también con todo el relato fílmico de los 12 años de Joaquín Balaguer,
con la violencia del poder. También él ha hecho trabajos sobre Juan Bosch, sobre la revolución, pero el trabajo sobre el trujillismo me parece uno de los más completos y que evita las excusas para decir que aquí no podemos saber lo que fue aquello. Y como cada año, Metrópolis comparte con ustedes parte de ese documental. Esta vez vamos a la parte 3, que es donde habla ya del final de la era. Y siempre con el reconocimiento, el aval, el cariño además, porque somos amigos desde hace mucho tiempo, para René Fortunato y ese excelente trabajo. De modo que vamos a disfrutar el poder del Jefe 3 y a reflexionar acerca de lo que significa 60 años sin Trujillo, pero con el autoritarismo en cada esquina en la República Dominicana, pero con herramientas más que suficientes para contrarrestar esas actitudes y esas prácticas. Gracias, René Fortunato. Adelante, estudio. Cabalmente el deber que tengo de ser breve al declarar iniciado este acto, cuya grandeza y edificante significación suscitan en mi pensamiento y en mi alma igual íntimo y emocionado sentimiento de merecida admiración. La nación entera tiene hoy tendido en palpitante atención su espíritu hacia el generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina. Patria, en fin, rehecha, dignificada y vigorosa, toda cuya actitud, todo cuyo poder, toda cuya excelencia están llenos del alma y del genio creador y prodigioso del generalísimo Trujillo, maestro de esta isla y modelo de la flota. El Partido Dominicano, fiel al nombre con que fue designado al surgir a la palestra pública, representa el pensamiento y la conciencia de la colectividad nacional. En sus filas se agrupan todos los hombres y todas las mujeres que aman a la patria y rinden culto a sus destinos inmortales. Solo permanecen fuera de sus cuadros de honor los que han traicionado a la República o los que son indiferentes a la gloria sintetizada en su tricolor sacrosanto. Es que en el Partido Dominicano, identificado desde que nació con mis ideales patricios, solo tienen cabida los que participan de los sueños de superación nacional de quien formó esa agrupación política para ponerla al servicio de la patria y jamás al servicio de sus intereses personales. Para ser miembro del Partido Dominicano de esta agrupación es condición indispensable la de ser dominicano auténtico, así como el mar repele hacia las playas los desperdicios que depositan en su seno las corrientes terrestres, así el Partido Dominicano rechaza la traición
y expulsa inexorablemente su fila, hace escoria su mano. A principios de los años 50, la dictadura de Trujillo se encontraba en uno de sus mejores momentos. Estas son las emisoras HI2T, HI3T, TV, La Voz Dominicana Televisión, desde el Palacio del Senado de la República, para transmitir el acto solemne de la juramentación del presidente electo de la República, general Héctor Bienvenido Trujillo Molina, y transmitir al mundo el trascendental mensaje del insigne benefactor de la patria. El 16 de agosto de 1952, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, alias Negro, hermano menor del dictador, fue juramentado como presidente de la República para el periodo 1952-1957, convirtiéndose así en el tercer presidente títere instalado por Trujillo. En la toma de posesión de Negro Trujillo se realizaron numerosos actos. Un desfile militar en el Malecón de Santo Domingo, donde la dictadura exhibió el poderío y la profesionalidad alcanzadas por las Fuerzas Armadas y su cuerpo élite, la aviación militar dominicana. Una feria nacional agropecuaria en la que se mostraron los logros de ese sector y a la cual asistieron numerosos invitados internacionales. Completaron el programa de actividades, competencias deportivas, fiestas y recepciones. Trujillo el general es el bien llamado a proseguir los destinos de esta gran nación, que en nosotros nunca ha de morir, pues su ilustre hermano Rafael, quien dio nombre, gloria y buen vivir a la tierra santa y sin igual, que en nosotros siempre ha de vivir. La toma de posesión de Negro Trujillo, aunque simbólica, evidenciaba cuán fortalecida se encontraba la dictadura de Trujillo durante esos años, con una economía sin problemas evidentes, sin oposición interna, con los Estados Unidos en plena campaña contra el comunismo y con la guerra de Corea acaparando la atención internacional. En esas circunstancias, el día 5 de diciembre de 1952, Trujillo viaja a los Estados Unidos ostentando el rango de embajador dominicano ante la Organización de Estados Americanos, OEA, quedándose en territorio norteamericano durante 3 meses y 15 días. El día 2 de junio de 1954, a bordo del transatlántico El Antillas, llegó Trujillo al puerto de Vigo, en Galicia, para dar inicio a un largo e histórico viaje por España e Italia. Fue recibido con honores militares en una ceremonia encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores de España, Alberto Martín Artajo, y otros funcionarios del gobierno español. Al día siguiente viajó por tren hacia Madrid para horas después ser recibido en la Estación del Norte por el generalísimo Francisco Franco y su esposa Carmen Polo, así como altos funcionarios de su gobierno, el cuerpo diplomático y representativos de diversos sectores de la sociedad española. Desde la estación, Trujillo y Franco se pasearon por las calles de Madrid, escoltados por la Guardia Mora, hasta el Palacio de la Moncloa, donde fue hospedado el visitante dominicano. Al caudillo español y al generalísimo dominicano los unía un genuino sentimiento de estima y solidaridad en razón de las características similares a sus respectivos gobiernos. Además, el gobierno dominicano se había convertido en un firme defensor de España en casi todos los foros internacionales, propugnando para que se levantaran las sanciones de que era objeto el régimen de Franco al finalizar la Segunda Guerra Mundial. A tono con su promocionada ascendencia hispánica, Trujillo propició la inmigración masiva de españoles con intenciones de blanquear la raza en la República Dominicana y hacerla parecer, en términos raciales, a la madre patria. Por otro lado, las acciones de ambos estaban motivadas por razones parecidas. Los dos eran resentidos sociales que se habían impuesto a sangre y fuego sobre las sociedades que les generaron sus resentimientos. Así, cuando se encuentran por primera vez en la Estación del Norte, presenciamos el abrazo de estos históricos resentidos, aliados al fascismo en el pasado y héroes anticomunistas en ese momento. Trujillo y Franco ya se encontraron con un abrazo de amor y paz. Con ese abrazo ya completaron el lazo eterno de la amistad. La madre patria rindió a Trujillo
con entusiasmo y sinceridad, un homenaje de tanto brillo que España nunca ha visto jamás. ¡Ole, ole, ole! ¡España y Quisqueya! Ahora decimos si lo verá, que el comunismo no va a verá, porque Trujillo se encuadrará, como es que pronto lo aplazará. El jefe viaja para luchar al fin del mundo y hay que viajar, y es muy seguro que va a ser, y el comunismo lo acabará. En eso el jefe siempre será, por eso Franco cohabita, para que el mundo tenga la paz, que los traidores quieren quitar, para que el mundo tenga la paz, que los traidores quieren quitar. El 15 de junio de 1954, a las 5 de la mañana, llegó Trujillo al puerto italiano de Nápoles y desde ahí siguió junto a su comitiva a la Ciudad del Vaticano, donde firmó un acuerdo entre la Iglesia Católica y el Estado Dominicano, conocido como el Concordato. El 16 de junio, luego de firmado el Concordato, el Papa Pío XII lo recibió en audiencia privada, otorgándole la Gran Cruz de la Orden Piana, mediante la cual Trujillo quedaba investido como miembro de la nobleza del Vaticano. La comitiva que acompañó a Trujillo al Vaticano y que también fue recibida por el Papa estaba integrada por el doctor Joaquín Balaguer, coronel Pedro B. Trujillo, mayor general Anselmo Paulino Álvarez, coronel Arturo Espaillat, capitán Fernando Sánchez y el señor Atilano Vicini. Mediante el concordato, el Estado Dominicano se comprometió a brindarle ayuda económica a la Iglesia Católica, a construir iglesias, catedrales y parroquias, así como casas para los obispos y su personal administrativo. También se comprometió a garantizar la enseñanza en las escuelas públicas de los principios de la doctrina y la moral católicas, estableciendo además la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas a través de la creación de un cuerpo especial de capellanes militares, quienes cumpliendo la doble función de sacerdotes y oficiales de la milicia, estarían bajo la jurisdicción del arzobispado metropolitano, en lo referente a su vida y ministerio sacerdotal, y sujetos a la disciplina de las Fuerzas Armadas en lo concerniente a su servicio militar. El concordato privilegió a la Iglesia Católica en desmedro de otras iglesias existentes en el país y consignó en su artículo 26 el compromiso de la Iglesia Católica a rezar o cantar al final de cada función litúrgica una oración por la prosperidad de la República y su presidente. Esto tenían que hacerlo todos los domingos y días de fiestas católicas en todas las iglesias, catedrales y parroquias de la República Dominicana. El 12 de marzo de 1956 fue secuestrado en el apartamento 15F del número 30 en la Quinta Avenida en New York el exiliado español Jesús de Galíndez. Galíndez, quien en ese momento era profesor en Columbia University y delegado del gobierno vasco en el exilio, había escrito su tesis doctoral sobre la dictadura de Trujillo y tenía planes de publicarla en un libro. Entre los amigos y relacionados de Trujillo en Nueva York, circuló la versión de que el libro de Galíndez tenía partes ofensivas a la persona y a la familia del jefe. Trujillo, que era muy susceptible a las ofensas personales y familiares, al enterarse de los planes de difusión del libro, puso en marcha un operativo que culminó con el secuestro y desaparición de Jesús de Galíndez. El caso de Galíndez, quien era un agente encubierto al servicio del FBI, le creó a la dictadura de Trujillo una imagen desfavorable en la opinión pública norteamericana y contribuyó en cierta medida al deterioro de sus relaciones con los Estados Unidos. Tiempo después, investigadores del FBI establecieron responsabilidades en el caso e implicaron a numerosas personas en el secuestro, así como en los asesinatos que le sucedieron. Entre los implicados estaban el general Arturo Espaillat, alias Navajita, el teniente Emilio Ludovino Fernández, el coronel Antonio Hart Dottin, el capitán Octavio de la Maza, el reverendo Oscar Robles Toledano, la embajadora Minerva Bernardino y su hermano Félix W. Bernardino. También Félix Hernández Márquez, alias El Coco, Ana Gloria Viera, y los estadounidenses Stanley Ross, Gerald Lester Murphy y John Joseph Fran, ex agente del FBI y agente de la CIA, quien dirigió y planificó todo el proceso del secuestro en territorio norteamericano. Uno de los recursos propagandísticos que la dictadura utilizaba para tratar de legitimarse ante la opinión pública internacional era la celebración regular de elecciones presidenciales en las fechas previstas en la Constitución vigente.
En 1957 el Partido Dominicano presentó las candidaturas de Negro Trujillo a la presidencia y la de Joaquín Balaguer a la vicepresidencia para el periodo 1957-1962, iniciándose de inmediato las actividades propagandísticas para las votaciones de mayo. Calo esta tribuna política rebosante de entusiasmo y desbordante de trujillismo, llevando el pleno convencimiento de que en cada uno de los presentes y en cada corazón universitario tiene el pueblo dominicano un servidor, un patriota, un trujillista. Hoy el pueblo dominicano, adulto de razón y consciente de sus destinos, se encuentra de pie en este formidable homenaje al generalísimo y de apoyo a la candidatura Trujillo-Balaguer para 1957-1962 a que estamos asistiendo, porque tiene pleno convencimiento de que con el general Héctor Bienvenido Trujillo Molina en la presidencia y el doctor Joaquín Balaguer en la vicepresidencia, jamás se menguará el luminoso presente que acaricia la República y será entorpecido este paso de avance definitivo hacia el progreso general que ha trazado la mano sabe y fuerte del generalísimo Trujillo. Al más eminente dominicano, hijo de la benemérita ciudad de San Cristóbal, el preclaro conductor de los destinos de la nación, generalísimo y doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria y padre de la patria nueva, compruebo la escasez de mis fuerzas intelectuales para ensalzar merecidamente los títulos que nuestro héroe máximo tiene ganados a la gloria imperecedera y al recuerdo perenne, no solo de nuestra nación que él ha engrandecido y redimido para siempre de su antigua postración, sino también del mundo americano, hasta donde se proyecta de manera ostensible su excelente actuación de preclaro gobernante y de estadista genial. Me asiste, sin embargo, la fuerza de mi profunda convicción y de mi adhesión sin límites a la política bienhechora de nuestro protector y guía, del hombre que nos ha dado a todos paz, prosperidad y progreso, mediante sus realizaciones portentosas, justamente apreciadas y proclamadas a todos los vientos, por cuanto antes que mi humilde persona han enjuiciado la obra patriótica de nuestro amado generalísimo. Especialmente como mujer, me sería imposible silenciar que las mujeres dominicanas les debemos a Trujillo nuestra exaltación a la plenitud de la ciudadanía política y al pleno goce de la personalidad civil, conquistas que nos igualan a nuestros compañeros del sexo masculino y que nos colocan orgullosamente en la vanguardia del movimiento feminista del mundo moderno. ¿Qué mayor ni más justo motivo de agradecimiento, admiración y cariño de nuestra parte para Trujillo el Grande? Justo es también que alabemos sin tasa en esta feliz ocasión la labor meritísima de cooperación decidida que durante su eficaz administración le ha prestado a su eminente hermano y jefe inspirador, el excelentísimo señor presidente de la República, general Héctor Bienvenido Trujillo Molina, quien, por tales medios, se ha hecho acreedor a la reelección en su alto cargo, tal como nos los ha recomendado el ilustre jefe. Y por ello, los manifestantes aquí reunidos, y a la cabeza los componentes del comité universitario organizador, y todo el estudiantado que éste representa, proclamamos al unísono que en los próximos comicios electorales votaremos por los candidatos de nuestro partido, los cuales son al propio tiempo candidatos de toda la nación, el general Héctor Bienvenido Trujillo Molina para presidente de la República y el doctor Joaquín Balaguer para vicepresidente.
El 22 de diciembre de 1958, en la frontera dominico-haitiana entre Jimaní y Malpaz, el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, acompañado de su hermano negro, firmó con el dictador haitiano François Duvalier un acuerdo para protegerse mutuamente. El acuerdo establecía, entre otras cosas, que ninguno de los dos gobiernos permitiría en sus respectivos territorios actividades subversivas en contra de uno de ellos, ni que los exiliados políticos realizaran propaganda sistemática incitando al empleo de la violencia contra cada uno de sus estados. Amigos de Ready para Exportar, esta semana vamos a hablar de seguridad, pero vamos a hablar de seguridad electrónica. Vamos a verlo desde dos puntos de vista, de nosotros como consumidores, pero también de nosotros como empresas en las que la seguridad es parte integral de todo lo que nosotros hacemos. Muy buenas, Aitor Palacio, presidente de la Asociación Dominicana de Seguridad Electrónica. Muy buenas a Ready para Exportar. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Cuéntanos de ADESE. Bueno, ADESE es una asociación local de República Dominicana donde se alían las principales empresas que brindamos servicios de seguridad basados en tecnología. Instalaciones de sistemas de cámaras, de videovigilancia, instalaciones de alarmas, de controles de acceso, en todo lo que tiene que ver con seguridad. Hay empresas que se dedican más a la parte residencial, otras empresas que se dedican más a la parte corporativa o empresarial. Y es la parte son las empresas que nos agrupamos dentro del sector. Tenemos alianzas también con otras instituciones, asociaciones internacionales que se dedican también a temas relacionados a seguridad electrónica. Y también aquí en el país, pues con la Cámara TIC, por ejemplo, acabamos de firmar un acuerdo de colaboración pues más enfocado, ¿no?, a la seguridad relacionada a ciberataques y todo ese tema. Esa era mi otra pregunta, de si incluía también, porque uno de los temores cuando nos movemos a soluciones electrónicas es si eso nos está haciendo más vulnerables. Bueno, por supuesto que, de hecho, yo he escrito algunos blogs y tal donde hablo de los sistemas de seguridad inseguros, ¿no? Y sí, definitivamente cuando no son instalados con los criterios que amerita, pues sí nos ponen vulnerables, ¿no? Hackeo de cámaras de seguridad, por ejemplo, o bueno, la domótica, que está ahora también muy en boga. Tiene que cumplir con una serie de estándares de ciberseguridad para que esa misma comodidad que nos puede brindar o esa seguridad que nos puede brindar todos estos equipos electrónicos que instalamos no se vuelvan en contra de nosotros y nos pongan más vulnerables, ¿no? Pero eso obviamente responde a criterios de instalación y de configuración de equipos, ¿no?, que si se llevan a cabo, pues no debe suceder. ¿Y somos importadores netos de esa tecnología o estamos también desarrollando soluciones en nuestro país? Básicamente somos importadores. Desarrollamos quizá algunas soluciones en términos de software, sí se desarrollan, pero no en hardware. Sí hay algunas empresas de fabricación de zona franca que están localmente, ¿no?, y fabrican productos de seguridad aquí localmente. De hecho, hay empresas muy reconocidas que tienen plantas de manufactura aquí en el país. Pero esos productos, bueno, se exportan y luego al mercado local llegan como importados, aunque la mano de obra haya sido dominicana, ¿no? ¿Qué tan avanzado estamos, sobre todo las empresas? ¿Cuáles son esas cosas, esos tres elementos? Claro, poner una alarma, la típica, ¿no?, la alarma para los puntos de acceso, pero hay muchas otras cosas que pudiéramos hacer para protegernos. Menciónanos algunas de ellas. Bueno, los controles de acceso, por ejemplo, son sistemas también importantes, ¿no? Controles de acceso
y perímetros, porque la propia alarma, como bien dice, es para mí el dispositivo esencial, ¿no? Una alarma bien instalada, al final detecta un intento de intrusión, genera una reacción, que también es lo importante, ¿no? A veces las cámaras de seguridad, que también son importantes y complementan bien ese producto, sirven para registrar lo que sucedió, pero no necesariamente va a evitar que suceda o a retardar el que suceda. Ya hoy en día hay sistemas de cámaras con inteligencia analítica que sí nos pueden dar todo ese tipo de variables, ¿no? Y esas reacciones, ¿no? Por ejemplo, el detectar una persona que transita en una dirección inapropiada, pues la propia cámara, el propio sistema de cámaras te va a dar la alerta, ¿no? O un paquete que se deja en un aeropuerto, en una zona sensible. Incluso ya las cámaras se utilizan para otro tipo de aplicaciones más dirigidas a mercadeo, a atención al cliente, pues no sé, a detectar rostros, ¿no? Y identificar personas que tal vez están en una lista de clientes VIP que requieren algún tipo de trato diferente. En fin, que hay mucha tecnología que se ha avanzado desarrollada en esos mismos puntos. Si vemos donde yo diría que adolecemos más muchas veces es que esa adopción de tecnologías quizá no se hace con todos los criterios que amerita para que luego esas cámaras no sean hackeadas y sirvan pues, para hacernos chantajes o para entrar a otras partes de la red del negocio, porque todos los sistemas de seguridad hoy en día están conectados a las redes informáticas y si tengo acceso a un grabador para poder ver las cámaras, pues pudiera también tener acceso al resto de la red a través de esa misma vía si no se cumplen una serie de criterios de instalación importantes. Entonces creo que ahí sí que todavía estamos muy en pañales. Y bueno, ya a mí me sorprendió viendo una de estadísticas el número relativamente alto para la población de personas que tienen dispositivos de voz, por ejemplo, que ya muchos de controles de la casa ya están, dispositivos de la casa están conectados, sí. A Alexa, un Google. ¿Qué tan seguros son esos sistemas? Pues los equipos en sí son seguros. Yo creo que la vulnerabilidad siempre la traemos más las personas que los propios equipos. Y ahí es donde entra mucho el tema de contratar personas con la capacidad, no solamente con la capacidad profesional de hacerlo bien, sino también con la capacidad ética y moral, ¿no? A veces es peor, ¿no? Una persona no tenga esa capacidad ética y moral y que sea muy habilidoso profesionalmente hablando, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes desconocimientos que hay a nivel general. Yo estaba viendo en una auditoría que estábamos realizando a un cliente, no voy a reservar el nombre obviamente, donde su sistema de cámaras tiene un área para poner pues, control de usuarios, password y todo ese tema. Sin embargo, hay otra forma de acceder al grabador que el cliente la desconocía, ¿no? Donde no requiere, no pasa por ese portero, ¿no? Yo le ponía el ejemplo, ¿no? De que es como tener un portero donde sabe quiénes pueden entrar, quiénes no pueden entrar, pero luego hay otra puerta para entrar a tu negocio que tú no sabes ni siquiera que existe, ¿no? Y probablemente la misma persona que te instaló los sistemas puede estar entrando y accediendo a esas cámaras. Y son vulnerabilidades que tienen los sistemas cuando no se instalan adecuadamente o no asesoras adecuadamente a un cliente de todo lo que puede llegar a pasar con un sistema así, ¿no? Las cámaras de domótica, pues muchas veces dependen más del tema de la red, ¿no? Cuando instalamos una cámara de estas que venden en Amazon o en cualquier sitio, ¿no? Pues a veces es más el problema no del propio equipo en sí, sino tal vez del router que nos instaló una telefónica, que nos lo entregó con un password y que nadie se ha preocupado por cambiarle ese password nunca, ¿no? Y podemos hacer la prueba cualquiera de nosotros, o sea, cualquier persona casi puede ir a un lugar cualquiera y conectarse a una red de manera muy sencilla, ¿no? Y eso es ese tipo de cosas son las que tenemos que ir mejorando. Como usuaria, ¿cómo yo sé? Mejor que vaya a través de A12, que identifique las empresas que dan estos servicios, porque a veces, si no sé, si me busco un técnico para que me instale algo, porque no sé, ¿cómo sé cuando no me están protegiendo lo suficiente? Pues es correcto, y no se trata de darle publicidad a la asociación, pero bueno, nosotros en el país existe la Superintendencia de Seguridad Privada.
Y esa superintendencia regula todas las empresas del sector, tanto empresas de guardianes, por todo el tema de manejo de armas, uso de armas y todo eso, como a nosotros las empresas de seguridad electrónica. Y dentro de esa regulación, pues tenemos que cumplir con unos estándares mínimos, tanto del personal para el personal que contratamos a nivel de depuración, los entrenamientos, nos auditan con cierta frecuencia, los controles que tenemos que tener, la protección de datos de nuestros clientes también. Dentro de nuestro gremio, por ejemplo, están las empresas de monitoreo de alarmas. Cuando una empresa monitorea las alarmas, pues sabemos a qué hora normalmente la persona o el negocio abre, cierra, cuando hay gente, cuando no hay gente, cuando sale una persona al negocio. En fin, manejamos mucha información muy sensible. Y esa información obviamente tenemos que protegerla y tenemos que cuidarla. No solamente se trata de que la empresa como empresa sea íntegra, sino que también el personal y los mecanismos que ponemos en la empresa para que esa información no pueda llevarse, ¿no? En un simple dispositivo USB, por ejemplo, por un empleado, que a veces ponemos muchas barreras hacia lo que nos puede pasar a lo externo, pero muchas veces internamente es donde tenemos que tener más control. Entonces, la verdad es que sí, creo que una muy buena recomendación es que los ciudadanos en general, empresas, sea para la casa o para que busquen empresas que tengan ese aval, ¿no? Ese aval de tener una licencia expedida por la Superintendencia de Seguridad y que le pidan credenciales, que le pidan cuáles son las certificaciones que tienen sus técnicos, que pidan ese tipo de documentación. Eso es importante. Y sería también aconsejable que hagamos auditorías, o sea, porque a veces lo instalamos y suponemos que funcionan y nos damos cuenta si la necesitamos porque ocurre algo, que entonces que no funcionaban como deberían. Sí, son importantes las auditorías. Es algo que nosotros hacemos frecuentemente, ¿no? Y normalmente, pues, muchas veces somos dentro del mismo gremio de ADS, estamos 40 y pico de empresas, que en algún momento somos competidores también entre nosotros, pero muchas veces las empresas contratan a alguien para que le instale y contratan a alguien luego que audite esa instalación. A veces contratan hasta 3 empresas, una que es la que diseña todo, luego eso lo somete a concurso, ¿no? Y gana una empresa que lógicamente la que diseñó no puede participar, y luego hay una tercera empresa que es la que audita que todo se haya hecho con los criterios de seguridad adecuados, ¿no? Obviamente ese proceso quizá a nivel residencial pues o de un comercio muy pequeño sí es probablemente más fructuoso, ¿no? Pero hay temas muy importantes como que se deben exigir, que son muy sencillos, como que uno siempre se quede con el password que tiene el equipo y los equipos, porque una cosa es el grabador que tiene su propio password, pero las cámaras de seguridad, cada una también tiene una forma de acceder sin ser a través del grabador. Entonces hay muchos detalles, ¿no? Que bueno, un instalador malintencionado o por desconocimiento, que muchas veces pasa, puede entregarle todos esos accesos del grabador al usuario, pero sin embargo todas las cámaras están con su password de fábrica. Yo es algo que con cierta frecuencia hago cuando voy a un hotel, por ejemplo, pues me pongo a curiosear, me conecto al Wi-Fi del hotel y trato de ver si encuentro algún grabador o alguna cámara por ahí y puedo acceder a ella. Y lamentablemente la mayoría de las veces puedo hacerlo sin dar unos pasos muy complejos, ¿no? Y eso pues obviamente genera muchas vulnerabilidades. Bueno, pues sí, es algo que la verdad que tenemos que integrar más a nuestra vida, porque a veces tenemos esa protección, pero realmente no nos hemos protegido lo suficiente. Correcto. Bueno, entonces los que quieran más información pueden ir, ¿no?, a la página de ADS. ¿Cuál es la dirección? La página es adsrd.org. adsrd.org. Ahí está un poco más de información de la asociación, todas las empresas que estamos afiliadas a la asociación y nos pueden contactar. Bueno, pues Aitor Palacio, muchísimas gracias por tu comparecencia aquí hoy. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis. Muchas gracias.